Fíjense qué curioso que una de las cosas que no viene en el reglamento es algo de lo que acaba de hablar Zaira, que es el presupuesto. O sea, cómo se hacen una serie de acciones y de actividades y de proyectos si no hay recursos para hacerlo. Yo había planteado que los estudios de género siempre trabajan desde los márgenes. Todavía no han logrado, y seguramente nunca lo lograrán porque es una perspectiva crítica, estar en el centro, ¿no? Y también hay una idea de que pues, los estudios de género los hacemos las mujeres, ¿no? O sea, que no debería de ser así, deberíamos de ser mujeres y hombres y todo el mundo. Y las mujeres tenemos también en el imaginario. En el imaginario existe la idea de que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, trabajar sin cobrar, trabajar gratis, trabajar el doble, en fin, una serie de cosas que están asociadas en el imaginario y en lo simbólico con lo femenino, ¿no? Entonces, pues una de las faltas, ausencias y silencios, me encanta como lo dice Dora, es que no hay recursos para una serie de propuestas muy interesantes que hay en los lineamientos, que además son de observancia obligatoria, y entonces ¿con qué se va a hacer eso? ¿No? ¿Con qué dinero se va a hacer? Yo les cuento rapidísimo una anécdota. Nos llaman en cuanto se publican los lineamientos a decirnos: sabemos que el PUEC da talleres de sensibilización en género, nos interesa que nos vengan a dar el taller, y les dijimos sí, con muchísimo gusto, valen tanto. Ah, no, entonces no. Yo quería mantenerme un poco para atender un poco la pregunta de Carmen en el tema que estamos hablando del financiamiento, porque creo que podría haber un ejemplo interesante de transversalización en la Universidad Libre de Berlín, y que al mismo tiempo es interesante para nuestro proyecto inicial cuando pensamos en la sustentabilidad de este proyecto, porque estamos desarrollando una serie de medidas que van a ser un reto, que pueden tener un gran éxito y están teniendo ya impacto en las instituciones, pero que uno se pregunta cómo vamos a mantener esa sustentabilidad de estos planteamientos, que estamos trabajando ya desde el primer año en eso, pero a veces tiene uno que ser creativo. En el caso de la Universidad de Berlín, quiero mencionar algo que ya lo había discutido con las colegas, y es que cuando nosotros tenemos 40 años trabajando en la transversalización de género, y sin embargo, uno de los problemas que se presentó cuando había que hacer planes de igualdad y cuando había que implementar las políticas que ya estaban ratificadas a nivel transnacional, a nivel nacional, a nivel estatal, ya había por parte de las personas que trabajan en ese terreno propuestas para la reglamentación, es decir, normativas, etc. Y el problema era siempre, bueno, ¿cómo vamos a financiar eso? Porque en Alemania, que se considera un Estado de Derecho, y muy orgulloso de ese Estado de Derecho, el ser Estado de Derecho implica que uno tiene que poner a los ciudadanos en la posibilidad de defender, de reclamar sus derechos, así como de cumplir con sus obligaciones. Y entonces eso significa que hay que tener recursos para eso, porque una democracia, un Estado de Derecho implica un proceso de formación, de educación y de prácticas que en una sociedad implican siempre recursos financieros y también simbólicos de carácter cultural. Bueno, en el caso de la equidad de género en las instituciones de educación superior fue muy importante que en un inicio se generaron fondos y presupuestos a nivel nacional o a nivel transnacional europeo, que fueron un apoyo para lanzar estas políticas, pero después a nivel local había que garantizar su sustentabilidad. Si la sustentabilidad se garantizaba por dos vías: una, la institucionalización, que es la que todos creo que estamos en esa fase de lucha,
y que es muy importante porque una vez que se cuenta con una ley a nivel nacional, a nivel institucional, pues ya se puede reclamar un derecho y se puede exigir una obligación. Esa es la primera fase que fue muy exitosa y que fue muy rápida. Y mientras hubo un financiamiento externo por parte de la nación, del Estado o transnacional, todo era maravilloso. En el momento que se acaba ese presupuesto y hay que ser sustentable, entonces las instituciones tienen que introducir estas medidas y tener un presupuesto para ellas. Entonces el argumento que había siempre para frenar estas medidas era el que no había presupuesto. Y ese problema se resolvió de una manera bastante inteligente. Yo creo que es un modelo a seguir cuando normalmente sabemos que siempre hay presupuesto y que la pregunta es, o digamos que el problema es un problema de la distribución de los recursos con los que uno cuenta. Y eso fue el debate que se llevó ayer, lo que se discutió, que fue lo que generó también el debate sobre los presupuestos etiquetados de género. Y después pasamos a la parte del gender budgeting, que implicaba pensar en qué se gasta cada euro y qué consecuencia y qué impacto tiene para el género. Y pensar eso llevó precisamente a pensar que el problema es un problema de la distribución de los recursos, que tiene que ver también con la conciliación de familia y profesión, porque tiene que ver con el trabajo no remunerado y el remunerado. Entonces ese debate llevó a una posición, al menos en ciertas universidades alemanas, que fue decir, bueno, si aceptamos que es un problema de distribución y queda claro que no vamos a tener más presupuesto, pero ya entendimos que por un lado la equidad de género, las medidas de inclusión social y equidad favorecen a esta institución. Dos, ya entendimos que la investigación, la transversalización de la currícula y la investigación genera innovación y nos genera recursos para investigación. Si tomamos eso en serio, entonces tenemos que pensar en cambiar la distribución de los recursos. Entonces se pensó hacer lo siguiente, que coincidió con la reestructuración neoliberal de las universidades. Quizás esto fue un poco antes, y la idea era generar estímulos, pero financiarlos con el presupuesto de los propios institutos. Entonces se implementó una idea que decía, cada instituto del presupuesto que le corresponde, que es un presupuesto estatal, que viene de la recaudación de impuestos, que se les retuvieron 1% al principio del año, y al término del año se les regresaba ese 1% si demostraban que habían realizado algún tipo de medidas de equidad de género. Empezó con el 1%, ahorita estamos en el 10%. Y lo interesante es que ya se acabó el argumento de no hay presupuesto. Descubrieron que sí hay presupuesto y que es una cuestión de ver cómo se distribuye. Y que al principio los colegas que perdieron 1%, 2%, 5%, 10%, ni siquiera se daban cuenta. Y se beneficiaban los institutos que sí estaban haciendo y implementando políticas de equidad. Y eso nos permitía que ese presupuesto regresaba en forma de impuestos o de dinero para políticas, implementación de políticas públicas de género, o sea, venía etiquetado. Entonces ahora, donde los recursos son cada vez materiales más escasos, ha tenido un efecto positivo para la equidad y para la equidad de género. Es decir, ahora todo el mundo se pelea por recomendar que se implementen esas medidas, porque implica tener acceso a una parte del propio presupuesto que de otra manera se perdería en otro instituto que sí está aceptando estos retos. Entonces yo creo que eso es una propuesta muy interesante y que depende de la lógica de aceptar que hay una injusticia en la distribución de los recursos y aceptar que es importante pensar en cómo se gastan los recursos que tiene una institución de educación superior y qué impacto tienen sobre género, sobre las políticas de inclusión social.